Buen día, nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Medicina de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Estamos cursando la materia de bioquímica impartida por el doctor José de Jesús Manríquez Torres. Les hablaremos sobre la diabetes en bioquímica. Nuestro equipo está conformado por Flores Veladana Rachel, Gámez Zúñiga Yari Naomi, López Salas Melissa Valentina, Muñoz López Camila y su servidor, Bea Costa Alejandro. Como una pequeña introducción, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por mantener elevados los niveles de glicemia en la sangre. La razón por la que un paciente diabético no puede controlar sus niveles de glicemia se relaciona con los defectos en la síntesis de la insulina, la secreción de esta o en la disminución de sus receptores. Esta presentación tiene como propósito denotar las bases bioquímicas de las alteraciones tanto a nivel de la insulina, de sus receptores y relacionarlas con los problemas metabólicos de la diabetes. Y bueno, ahora que ya sabemos la importancia de la diabetes mellitus en cuanto al enfoque bioquímico que tiene, hay que definir cómo es esa enfermedad. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica, caracterizada por mantener elevados los niveles de glicemia en la sangre. Esto se da ya que el paciente no puede controlar su glicemia en valores normales, y esto es relacionado con los defectos en la síntesis de insulina, la secreción de esta hormona o la disminución del número de sus receptores. Anteriormente se había mencionado a la insulina, la cual es un factor muy importante si queremos empezar a hablar sobre lo que es la diabetes mellitus. A continuación, les explicaré sobre su síntesis y su secreción en el organismo. Para esto tenemos que saber qué es la insulina, la cual es una hormona que produce el páncreas. Esta ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese a las células para usarse como fuente de energía. Tiene una serie de funciones como el transporte de glucosa y aminoácidos a través de las membranas celulares, la formación de glucógeno en el músculo esquelético, la síntesis de lípidos, síntesis de ácidos nucleicos y la síntesis de las proteínas. Pero su principal función metabólica consiste en aumentar la velocidad del transporte de la glucosa hacia el interior de las células musculares y adiposas. Ahora hablaremos sobre la síntesis de insulina, que esta se da como inicio en el núcleo de la célula. Existe algo llamado transcripción, la cual es donde el ADN va a generar un patrón para que se dé un ARN mensajero, el cual va a tener todas las instrucciones para que se lleve a cabo la síntesis, en este caso, de la insulina. Este ARN va a ser exportado al citoplasma en el retículo endoplasmático rugoso, donde se va a generar una traducción y ahí se va a formar la preproinsulina. La preproinsulina, después de una serie de reacciones proteolíticas, va a formar lo que es la proinsulina, que esta va a estar en el aparato de Golgi y va a estar almacenada junto con el péptido C en forma de gránulos o vesículas. Aquí es importante mencionar que la proinsulina se va a empezar a plegar y formar los enlaces disulfuro presentes en el dímero de la insulina, que los podemos ver en la imagen de la derecha. Algo muy importante de mencionar es que van a haber dos enzimas, que es la endoproteasa dependiente de calcio y una exopeptidasa, las cuales van a empezar a desdoblar el péptido C. Este péptido C va a estar cortado en los enlaces 30 y 31, 63 y 1. Y después de esta serie de cortes, se va a empezar a generar lo que es la insulina. Y la insulina, junto con el péptido C, se van a conservar juntas hasta que exista un estímulo para poder ser liberadas a la sangre y realizar su función. Ahora hablaremos sobre la secreción de insulina. La insulina va a ser liberada por el páncreas, como ya sabemos, y va a ser como una respuesta al aumento en los niveles de glucosa en la sangre. Los gránulos secretores de insulina se encuentran en el citoplasma de las células beta del páncreas. Estos son translocados a la membrana gracias a una serie de reacciones y se van a empezar a fusionar en la membrana celular y mediante exocitosis van a empezar a liberar la hormona que es la insulina hacia la circulación. Y ahí pues va a ayudar a acelerar el proceso de la glucólisis. En cuanto a tipos de diabetes, existen tres tipos: diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. La primera es causada por una reacción autoinmune. Esta provoca que el sistema de defensa del cuerpo ataque a las células beta que se encuentran en los islotes de Langerhans, que a su vez se encuentran en el páncreas. Como consecuencia, el organismo deja de poder producir la insulina requerida y una persona con diabetes tipo 1 debe utilizar inyecciones de insulina en su vida diaria. Este tipo se presenta frecuentemente tanto en niños como en jóvenes y se desarrolla de manera repentina. Y se dan cuenta del mismo porque presentan los síntomas siguientes. Inciso A, sed y resequedad de la boca. Inciso B, micción frecuente. Inciso C, un cansancio extremo. Inciso D, hambre constante. Inciso E, pérdida repentina de peso. Inciso F, heridas con cicatrización lenta. E inciso G, visión borrosa. En cuanto a la diabetes tipo 2, el organismo sí es capaz de producir insulina. Sin embargo, no es la suficiente, ya sea porque no es la cantidad adecuada o el cuerpo ha generado resistencia a la misma. En algunos casos, también requieren dosis de insulina diarios. Sin embargo, no es una regla de este tipo. Este, además, es el tipo más común, ya que muchas personas lo padecen y ni siquiera lo saben. Algunos factores de riesgo para la diabetes tipo 2 son obesidad, mala alimentación, falta de actividad física, edad avanzada, antecedentes familiares y el grupo étnico. Por último, diabetes gestacional. En algunos casos, la acción de la insulina es bloqueada durante el embarazo debido a las hormonas que son secretadas por la placenta. Esto ocurre alrededor de la semana 24. Suele desaparecer después del nacimiento. Sin embargo, las mujeres que lo tuvieron tienen un mayor riesgo de volver a desarrollarla en embarazos futuros. En cuanto al producto de la gestación, tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. Ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. Lo primero que se tiene que saber es que la glucosa para las pruebas de laboratorio se puede medir en la sangre, en el plasma, en el suero, en la orina y otras. Los principales indicadores habituales que se usan en el laboratorio es la glucosa en la sangre o en la orina, las cetonas en la orina, la prueba oral de tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glucosilada y la fructosamina. La primera prueba que tenemos es la concentración plasmática de la glucosa. Esta es la glucosa que está expuesta a los órganos y a los sistemas. Esta prueba va a medir el nivel de glucosa en la sangre en un momento concreto. Regularmente se hace en las mañanas después de ayunar 8 horas.
La siguiente prueba es la A1C, o también llamada hemoglobina glucosilada, y este análisis de sangre va a indicar los niveles promedio de la glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses. Para la glucosa en la orina, las muestras deben analizarse inmediatamente o conservarse a 4 grados centígrados para inhibir el metabolismo bacteriano de la glucosa. En este caso se utilizan tiras de papel ya hechas por fabricantes. Y para la glucosa plasmática aleatoria, esta es la misma que hemos visto anteriormente, nada más que lo aleatorio o lo casual significa que se le extrae la sangre en el laboratorio en cualquier momento, no necesitas ir en ayunas. Las pruebas que hemos visto hasta ahora se utilizan más que nada para detectar la diabetes tipo 1 o tipo 2. Para la diabetes gestacional existen otras dos pruebas, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta es básicamente tomar una muestra de sangre en ayunas y luego se le da de beber un líquido que contiene glucosa, 75 gramos aproximadamente, y se vuelve a obtener una muestra de sangre cada 2 o 3 horas. Esto es para confirmar la diabetes. Y la siguiente prueba es la de sobrecarga oral de glucosa o test de O'Sullivan, y se toma la muestra de sangre una hora después de haber tomado el líquido dulce que contiene la glucosa. Para los valores normales de las pruebas que acabamos de ver, es importante saber que son dados en miligramos por decilitro y estos son valores normales cuando no hay embarazo. Entonces, para la prueba de A1C, el valor normal va a ser por debajo del 5.7. Para que se considere prediabetes es de 5.7 a 6.4 y diabetes va a estar por encima de 6.5. Para la glucosa plasmática en ayunas, el normal va a estar dado por debajo del 99, prediabetes de 100 a 125 y diabetes por encima de 126. Para la prueba de tolerancia oral a la glucosa, el normal va a estar debajo de 139, prediabetes de 140 a 199 y diabetes por encima de 200. Y para la prueba de glucosa plasmática aleatoria va a considerarse diabetes por encima de los 200. Para el tratamiento, lo primero que se hace es concientizar al paciente y darle toda la información necesaria para que él pueda conocer su enfermedad. Se va a empezar con el ajuste de la dieta y el ejercicio. Para la diabetes gestacional se hace el tratamiento nutricional, que es insulina, y no se usan medicamentos hipoglucemiantes. Para el tipo 2 también se usa insulinoterapia, que pues aquí vamos a tener la insulina de acción rápida o prolongada. Para el tratamiento adecuado de la diabetes, la insulina tiene que estar ajustada lo más posible a la secreción fisiológica. Esta secreción va a tener dos componentes, uno basal continuo y otro agudo desencadenado por la hiperglucemia postprandial. Entonces, para la insulina de acción rápida, básicamente son utilizadas para el control de glucemias post-ingesta y para corregir situaciones de descompensación con la hiperglucemia. Para las de acción lento retardada, se utilizan para el mantenimiento de la insulemia basal y por lo tanto para el control de la glucemia en ayunas. Y para el tipo 2 vamos a tener lo mismo, la insulinoterapia y el BICI. El BICI es la terapia con bombas de infusión continua de insulina. Este va a ser un sistema abierto que libera insulina de forma continua en el tejido subcutáneo y este se utiliza como opción para las personas que no pueden seguir ninguno de las otras pautas y, por ejemplo, los niños. Y por último, ¿a quiénes se les hacen las pruebas? Pues para la diabetes tipo 1, regularmente se les hacen las pruebas a las personas que ya tienen síntomas, pero también puede ser a las personas que no, porque esta puede llegar a ser hereditaria. Y regularmente se hace a adultos jóvenes o a niños. La diabetes tipo 2 se hacen por pruebas de rutina. Lo recomendable es hacerla cuando tienes 45 años o más o tienes obesidad, sobrepeso o factores de riesgo. La diabetes gestacional, esta sí se tiene que hacer a todas las mujeres embarazadas que no hayan tenido diagnóstico previo. Metabolismo de la glucosa. La glucólisis es una ruta metabólica de 10 pasos en la que se convierte una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato con la generación de 2 moléculas de ATP. Las reacciones de la glucólisis se producen en dos fases. La primera, la inversión de energía, que abarca de la primera a la quinta reacción. En esta se sintetizan azúcares fosfato a costa de 2 equivalentes de ATP, y el sustrato de 6 carbonos se desdobla en 2 azúcares fosfato de 3 carbonos. La segunda fase es la generación de energía, que abarca de la sexta a la décima reacción. En esta, las dos triosas fosfato se convierten en compuestos de gran energía que transfieren 4 moles de fosfato al ADP, dando lugar a 4 moles de ATP. Esta ruta se produce en el citosol. En las mitocondrias tiene lugar la ulterior oxidación del piruvato. La glucólisis puede condensarse en 3 procesos. Primero, la adición de grupos fosforilo a la glucosa, para dar compuestos con un bajo potencial de transferencia de grupo fosfato, que recibe el nombre de cebado. Después, la conversión química de estos intermediarios con un bajo potencial de transferencia de grupo fosfato en compuestos con un alto potencial de transferencia de grupo fosfato. Por último, el acoplamiento químico de la hidrólisis que produce energía de estos compuestos de alto potencial de transferencia del grupo fosfato al ADP. La elevación de la glicemia después de la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos estimula la secreción de insulina en el páncreas, que al unirse a sus receptores activa la cascada de señalizaciones que permite la entrada a las células, normalizando los niveles en sangre. En individuos con diabetes mellitus tipo 1, la insulina es deficiente como consecuencia de la destrucción de las células beta. La baja producción de insulina trae como consecuencia una disminución del número de transportadores de glucosa GLUT4 en el músculo esquelético y en las células adiposas. Da como resultado una hiperglicemia persistente después de la ingestión de alimentos ricos en carbohidratos. La respuesta del organismo a los bajos niveles de glucosa en las células es como si estuviera en un estado de ayuno prolongado o inanición, movilizando reservas de lípidos y proteínas por glucosa, agravando la hiperglicemia.
El metabolismo incrementado de ácidos grasos y la disminución de la lipogénesis incrementa la síntesis de cuerpos cetónicos, cuya alta concentración consume las reservas alcalinas y desencadena una acidosis metabólica. La secreción deficiente de insulina se relaciona con la hipertrigliceridemia. También disminuye la entrada de aminoácidos a células musculares, lo que incrementa el catabolismo de proteína. Con la diabetes mellitus tipo 2, los individuos sí son capaces de sintetizar insulina normalmente. Sin embargo, no puede utilizarse para la regulación del metabolismo de la glucosa, aminoácidos y lípidos. Esto puede ser consecuencia de defectos en la estructura de la insulina, de la disminución en el número de receptores de la insulina y o en su afinidad por la hormona, o por la producción insuficiente de insulina por las células beta que pueda superar la resistencia. La resistencia a la insulina es muy común en personas obesas. El aumento de grasa visceral se relaciona con el aumento de la producción de la resistina y de citoquinas proinflamatorias, que pueden bloquear la cascada de señalización de insulina, disminuyendo el número de transportadores de la glucosa GLUT4. La respuesta del organismo es aumentar la secreción de insulina, lo que genera hiperinsulidemia. Los triglicéridos se van acumulando, por lo que se genera la hipertrigliceridemia. Ahora hablaremos sobre los efectos en otros órganos relacionados con la diabetes. Cuando la diabetes no está bien controlada, el nivel de azúcar en sangre aumenta y esto se le conoce como hiperglucemia. Esta es la ocasionante de los daños a continuación. Estos daños suelen ocurrir con mayor frecuencia en los ojos, nervios, corazón, riñones y pies. Empezaremos por los ojos. Los ojos cuentan con diminutos vasos sanguíneos y al tener hiperglucemia, durante mucho tiempo tiende a dañarlos. Estos se inflaman, se debilitan y pueden taparse e impedir el suficiente flujo de sangre. Esto ocasiona problemas de visión o ceguera, así como también la presión arterial alta puede empeorar estos problemas. En general, los problemas relacionados con la diabetes que son oculares se le conoce como retinopatía diabética. Ahora pasamos con el corazón. Al igual, los niveles altos de azúcar en sangre dañan vasos sanguíneos, pero ahora relacionados al corazón, que serían de mayor calibre. Estos aportan oxígeno al corazón y al cerebro. La grasa se acumula en los vasos sanguíneos y estos depósitos de grasa tienden a romperse y generar coágulos sanguíneos y la obstrucción de estos vasos sanguíneos, lo que puede ocasionar un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Las personas con diabetes también corren más riesgo de insuficiencia cardíaca, una afección en la cual el corazón no puede bombear la sangre correctamente. Pasamos a los nervios. Los nervios, como ya sabemos, transmiten mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo. Entonces, en sí, nos dicen qué ven o sienten. Por ejemplo, si alguien pisa algo afilado, un nervio de la parte del pie enviará una señal de dolor hacia el cerebro y regresará como un acto reflejo. Pero al tener niveles altos de azúcar en sangre durante mucho tiempo, o sea, muchos años, daña los vasos sanguíneos relacionados a los nervios, que son los que podemos observar en la imagen. Entonces, los nervios dañados dejan de enviar mensaje, dejan de recibir oxígeno, o incluso los mensajes que reciben, la respuesta puede ser muy lenta o en un momento equivocado. En conclusión, se le conoce como neuropatía diabética. Pasamos a los pies. Yo creo que todos conocemos a alguna persona a la que le hayan dicho pie diabético. Lo que ocurre es que se pueden dañar de dos maneras. Una relacionada con la anterior, que son los nervios, y la otra con la mala circulación. Entonces, un flujo sanguíneo deficiente va a dificultar la cicatrización de las llagas o la resolución de una infección. Entonces, si las llagas no cicatrizan y se infectan, esto puede llegar a un extremo de amputación. Ahora pasemos a los riñones. Los riñones funcionan como un filtro. Mantienen lo que nosotros necesitamos dentro de nuestro cuerpo, pero filtran los desechos y el líquido adicional. Como ya sabemos, los riñones cuentan con irrigación. Son vasos sanguíneos pequeños. Estos vasos sanguíneos, con un nivel alto de azúcar en sangre, tienden a estrecharse y se pueden tapar. Si los riñones reciben menos sangre, salen menos desechos y menos líquido adicional del cuerpo. La enfermedad renal provocada por la diabetes se le conoce como enfermedad renal diabética y es una causa principal de insuficiencia renal. Bueno, como conclusión, conocer acerca de la diabetes desde un punto de vista bioquímico es sumamente importante y sobre todo nosotros como médicos. Necesitamos conocer qué ocurre con la síntesis de insulina, el metabolismo, sus complicaciones, cómo podemos regularla, los daños a otros sistemas y siempre tenemos que tener en cuenta el punto de vista bioquímico. Es algo que nos ayudará mucho como médicos.